días, amigos de Amar y de la nueva generación Orgullosamente 50 más. Me da un gusto enorme poder estar otra vez aquí con ustedes en nuestro proyecto Emprendedores 50 más. Y hoy tengo, bueno, me siento apasionado y les voy a decir por qué. Hoy cruzamos el charco. Hoy cruzamos el charco para estar con una estupenda mujer que ha hecho mucho trabajo en relación a todo lo que es el tema de antienvejecimiento, pero adivinen dónde, en el tema empresarial, en el tema corporativo. Y yo creo que va a ser muy útil lo que van a escuchar el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a Pino Bettencourt Gallagher. Pino, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes por allá, días por acá. Un gusto saludarte. Discúlpanos que te estemos desvelando porque tengo entendido que estás las 7 de la tarde todavía está bien, no hay problema. Bueno, a partir de las 8 ya me lo empiezo a pensar, pero a las 7 de la tarde para mí todavía es útil. Perfecto, entonces estamos en buena hora. Pues me da mucho gusto saber que pudiste acompañarnos y qué mejor de poder tener este diálogo contigo y con nuestra gente de Amar, con la gente Orgullosamente 50 más. Cabe decir que hay muchos de nuestros seguidores que son empresarios, que son grandes funcionarios, grandes ejecutivos, y que yo creo que lo que vamos a compartir el día de hoy contigo les va a hacer pensar, porque todo el mundo como que a veces agarramos el ritmo y seguimos trabajando y trabajando y trabajamos. No nos ponemos a pensar que hay un envejecimiento que se está alargando con este tema de la longevidad consciente, que sí tenemos ya ahora sí que pensar qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 10, qué va a pasar en 15. Y sobre todo lo que me platicabas hace un rato, el tema de cómo aprovechar toda esa expertise, que no se pierda, que se vaya al olvido y que realmente haga que las empresas sigan adelante este proceso también, porque las empresas también tienen longevidad, ¿eh? Hay estadísticas que establecen que la mayoría de las empresas no pasan de la tercera generación, precisamente porque llegan a esa longevidad donde ya no la soportan porque no la pudieron analizar desde antes y entonces tienen que vender o tienen que definitivamente venir cerrando esa empresa que los abuelos iniciaron con mucho esfuerzo, pero que ya los nietos pues ya no supieron por dónde irse. Pero a ver, platícanos un poquito de ti y platícanos de este proyecto que traes que se llama Launchbate. Launchbate Performance. O Longevate, es una palabra que me inventé, que creo que funciona bien en español y en inglés porque da la idea muy clara, ¿no? Vamos a hacerlo más largo. Perfecto. Make it longer. Así lo vamos a hacer entonces, así es de que, a ver, platícanos un poquito, Pino. Bueno, la idea de Longevate Performance es ayudar a las empresas a rediseñar su modelo de negocios, sus procesos, incluso sus espacios de trabajo, para alargar lo que se llama el health span, que es el periodo de vida en el que uno está en su máximo rendimiento, en su salud. Es decir, que no ha empezado a desarrollar ni enfermedades crónicas ni dolor, ¿vale? Entonces, hoy en día pensamos más o menos que contratamos a un profesional con 20 años y que a los 55, 60, 65 ya vamos a dejar de contar con él. Y eso es una pena porque con 55, 60, 65 sabemos muchísimo más de lo que sabíamos con 20. Y somos capaces de hacer en 10 minutos lo que antes hacíamos en 3 horas o en 5 días porque no sabíamos a quién contactar, ni cómo contarlo, ni cómo saltar todos los obstáculos que te encuentras cuando intentas avanzar un proyecto o montar un negocio, ¿no? Entonces, de momento yo lo que estoy haciendo es mucha divulgación, sobre todo aquí en España, pero también un poco a nivel europeo, para que los altos directivos empiecen a replantear el paradigma de lo que es la vida laboral de un empleado en la empresa y se den cuenta de que dejar de contar con la gente de más edad es una enorme pérdida para la empresa, porque su creatividad, su capacidad de enfocar nuevos negocios, su capacidad de traer experiencia, tradición y un conocimiento de los límites de la realidad de la vida a los nuevos negocios, esto no te lo puede traer la gente joven, ¿no? Entonces, los proyectos de longevar el rendimiento de las empresas tienen que ver con hacer un estudio de consultoría, por ejemplo, o con ayudarles a definir un equipo de embajadores que empiecen a hacer cambios en la forma en la que funciona la empresa. Porque hemos diseñado empresas
estáticas, donde la gente está sentada 8 o 10 horas al día, no se mueven, y sabemos que no moverse hace envejecer al cuerpo más rápidamente. Las personas que viven en las zonas azules, que son centenarios, están moviéndose todo el día como lo hacían generaciones anteriores, como lo hacían todos los que trabajaban en el campo, las amas de casa. No estaban sentadas en una silla 10 horas al día durante 30 años degradando sus caderas, ¿no? Entonces hay que rediseñar las salas de reuniones, hay que hacer muchas más reuniones andando, hay que cambiar la forma en la que se come en las empresas, porque tenemos una cantidad de azúcar inútil en la forma en la que comemos que también es muy dañina, ¿no? Son como los grandes factores que nos hacen envejecer antes de tiempo, es estar sentados y estar comiendo mucho más de lo que hace falta, con mucho más contenido de azúcar y de glucosa de lo que nos hace falta, ¿no? También hay un estrés emocional que no se gestiona, que no se conoce y que no hacemos nada con ello, con lo cual 30 años de estrés emocional están empujando tu epigenoma, que es este sistema de interruptores que activa o desactiva los genes con predisposiciones para enfermedades, y por tanto empiezas a desarrollar un cáncer o una diabetes o un problema cardiovascular porque se ha activado un gen que lleva 20 años recibiendo una presión emocional de estar pues, trabajando demasiadas horas al día, con demasiada presión, con demasiado conflicto, o con falta de asunción de riesgos, que es otro de los problemas en los que nos encajamos en una forma de trabajar y ya dejamos de asumir riesgos. Y el día que dejas de asumir riesgos es el día que empiezas a envejecer. Así es, entonces, totalmente. a mí, aquí se habla mucho de envejecimiento activo y a mí eso me suena a cuidados paliativos. O sea, está muy bien, pero no, a mí no me gusta. Yo quiero hablar del rejuvenecimiento. O sea, tú puedes rejuvenecer, tú puedes recuperar flexibilidad de la cadera, de las articulaciones, tú puedes recuperar flexibilidad emocional. Para mí el componente más importante de la longevidad es el fitness emocional. Y yo llamo fitness emocional a lo opuesto a estar contento todo el rato. Estamos todo el rato presumiendo en Instagram y en las redes sociales de lo felices que somos. Y estar feliz todo el rato no te da ningún tipo de fitness. El fitness, el rendimiento, es tu capacidad para coger una emoción negativa y gestionarla hasta que ya no la tengas y te vuelvas a sentir bien. Y para tener esa capacidad, esa flexibilidad, tienes que estarte enfrentando a problemas y a riesgos y a cosas que no conoces, ¿no? También me parece muy importante para poder traer cambios de estilo de vida que se puedan mantener en el tiempo, porque el problema con la longevidad es que no es una dieta, las dietas no funcionan. Esto no es hasta cuándo, esto es a partir de cuándo. Entonces, para que eso se mantenga en el tiempo, tiene que ser algo que te dé mucha satisfacción y te suponga poco esfuerzo. Porque si es mucho esfuerzo y poca satisfacción, no lo vas a seguir haciendo. Así es, exactamente, así es. Y bueno, tocando un punto que mencionas, precisamente de ahí creamos el concepto de hagamos de un sedentario un senderista. Porque muy sí, bien, forzosamente tenemos que hacer algo. O sea, no nos podemos seguir manteniendo ahí sentados nada más y ser sedentarios y como lo comentas tú atinadamente, obviamente eso atrae enfermedades que minimizan nuestra prolongación de longevidad y por ahí yo creo que está muy interesante. Oye, tocaste un tema que yo creo que se ha exponenciado ahorita, sobre todo con el COVID. ¿Qué pasó en varias empresas que yo conozco? En varias empresas fallecieron directivos de alto nivel por cuestiones X, obviamente principalmente por esa situación de que cómo se trabajaba anteriormente. O sea, para nosotros como baby boomers, nuestro trabajo, éramos muy responsables hacia el trabajo y nos quedábamos horas en el escritorio y trabajando a veces 10, 12 horas. Sí, yo creo que eso fue lo que se nos fue. Pero vino a provocar huecos muy enormes en las empresas. Entonces, yo creo que ahorita lo que tú comentas va a ser sumamente importante que las empresas lo entiendan. Yo le voy a poner feed emocional ejecutivo, porque yo creo que por ahí también tiene que venir. O sea, cómo proteger a nuestros ejecutivos para que duren el mayor tiempo posible bien, den productividad a la empresa y obviamente como seres humanos tengan una buena calidad de vida. Porque no se trata de llegar a ser el gran ejecutivo
que resulte que estás enfermo, que tienes diabetes, que tienes una bola de cosas, que terminas fatal o estás obeso y demás. Entonces yo creo que no es por ahí. Y tocamos el tema del edadismo también en esa cuestión. Pero a ver, platícanos, ¿cómo ves tú lo que tú estás haciendo, que se me hace sumamente interesante con este tema del COVID? ¿Cómo lo viste? Desde tu punto, ¿cuál es el futuro que nos espera después de haber pasado? Bueno, no lo hemos pasado, todavía seguimos con el tema del COVID y obviamente si afectó a la sociedad, afectó también a las grandes corporaciones. ¿Ahí tú cómo lo ves? Mira, yo creo que el COVID nos ha pegado una sacudida para que despertemos de una forma de funcionar automática que no nos estaba haciendo felices, con un exceso total de capitalismo con poca ética, con dejar atrás a todos los que no estuviesen en su mejor momento, solamente mirar a los que tienen máximo éxito, acumular mucha riqueza pero que no te da la felicidad, consumir y fabricar sin pensar en nada, crecimientos desorbitados, un PIB nacional que tiene que crecer porque sí. Todo esto el COVID lo ha cuestionado, ¿no? Lo ha parado y después del COVID están viniendo ahora todos los problemas con las cadenas de suministro. Yo no sé cómo estáis en México, pero aquí estamos empezando a entrar en histeria colectiva con que no va a haber juguetes para Navidades, con que los retailers que antes traían las cosas de China en 4 semanas, ahora tienen que calcular 12 semanas. Con que el fletar un barco para traerte cargo desde China antes costaba $2.000 y ahora cuesta 10.000. Y está aumentando ese precio cada semana que abramos, más el precio del gas, demás y demás. Entonces, mira, yo creo que el COVID nos ha sacudido y ha hecho que se acabe la seguridad. Entonces, lo bueno de eso es un poco como cuando hubo una crisis financiera enorme en el 2008-2009 y decíamos, es que el dinero lo tapa todo. Entonces, cuando tienes dinero no ves los problemas, se va el dinero y ves todos los problemas. Pues la seguridad hace lo mismo. La seguridad física, de salud, financiera, etcétera, nos tenía muy adormilados y había tapado todos los problemas. Entonces el COVID y la pandemia ha empezado a poner encima de la mesa muchos problemas. Por ejemplo, lo enormemente ineficientes que son las empresas. ¿Cómo lo sabemos? Porque a la gente le han dado ataques de nervios de todas las reuniones Zoom que ha tenido que hacer en su casa. Y eso que demuestra que hacemos muchas más reuniones de las necesarias, que tenemos que hacer muchas reuniones porque nuestros ejecutivos no saben delegar. Entonces hay un montón de reuniones para volver a hablar sobre cómo vamos a hacer algo de lo que ya llevamos hablando 5 meses, ya lo habíamos delegado, ya habíamos quedado en que cada uno hacía no sé qué, nadie hizo lo que tenía que hacer, nadie lo revisó y aquí seguimos haciendo el tonto reuniéndonos. Entonces todo esto está poniendo de manifiesto que no sabemos gestionar bien. Y ahora después del COVID, por lo menos en España, casi todas las empresas han traído a todas sus fuerzas laborales otra vez a la empresa. Con lo cual, hay unos atascos en Madrid que como no había antes de la crisis. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo seguir gestionando mal. Claro, para poder gestionar a mis personas en sitios remotos, a un equipo aquí, a otro equipo disperso, yo tengo que reorganizarme, tengo que aprender a delegar de otra manera, tengo que aprender a hacer seguimiento de otra manera, a motivar de otra manera. Entonces, tengo que retarme a ser mejor. Y lo bueno y lo malo del COVID y de todo lo que está viniendo después es que es el principio de una etapa con muchísima más incertidumbre a todos los niveles. Y eso, que es mucho más incómodo, nos va a hacer rejuvenecer mucho a todos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, tocando el tema que mencionabas también hace rato, precisamente el día pasado mañana daré una plática que nace gracias a un amigo. O sea, yo hablaba siempre del proceso de envejecimiento y proceso de envejecimiento para acá, proceso de envejecimiento para acá. Me dice, oye, Javier, espérame, es que tú no eres eso. Me dice, tú no eres un proceso de envejecimiento, caray. Si tú me inspiras a ir a las montañas, me inspiras a hacer algo, me inspiras a decir cosas, tú no hablas de un proceso de envejecimiento, tú hablas de un proceso de rejuvenecimiento. Dije, oye, no suena mal. Y entonces de ahí saqué el título de mi próxima presentación que voy a dar en la Ciudad de México, que habla del proceso de envejecimiento al proceso de rejuvenecimiento.
Efectivamente, yo creo que por ahí es donde nos tenemos que ir y yo creo que es ahí donde tú estás actuando muy bien. Hay un tema que te quiero preguntar. Cuando tú hablas de lo que es la cuestión que está pasando en lo que es el ámbito empresarial, el ámbito corporativo, obviamente he platicado mucho del tema de lo que es el cambio de estafeta. Y ese cambio de estafeta yo creo que nos va a llevar a otros cánones de cómo manejar las cosas en las empresas. Por el hecho de que los baby boomers trabajamos de una manera, los millennials trabajamos de otra y ahora la nueva generación que viene, la generación Z, va a trabajar de otra manera. Pero me gustaría que me explicaras eso en un ratito más. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, pero me vas a tener que explicar lo que quieres decir con estafeta, porque yo esa palabra no la uso. No te preocupes, no te preocupes. Encantado de la vida. Ahorita lo platicamos. ¿Va? Muy bien. ¿Sabías que caminar fortalece nuestra mente? Los datos surgen de un estudio publicado en la revista Neurology, según el cual unos investigadores de la Universidad de Pittsburgh, liderados por Kirk Erickson, detectaron que la materia gris del cerebro no se reduce cuando se realiza dicha cantidad de ejercicio. Aunque se trata de un estudio por observación, los investigadores concluyeron que mientras más se camina, más materia gris se tendrá luego de una década o más, en las regiones del cerebro que son esenciales para el conocimiento. Bueno, te decía que el cambio de estafeta no es otra cosa más que el hecho de que con la generación, o sea, la generación baby boomers se está yendo. ¿Estás de acuerdo? Ahorita sí. Es claro que el baby boomer más mayor ya tiene, si no mal me equivoco, tiene 75 años y el baby boomer más joven tiene 57. ¿Qué te dice eso? Si la edad de retiro oficial en los países, voy a hablar exclusivamente de Estados Unidos, que es donde más conozco, nuestra edad de jubilación es a los 65 y aquí sí disfrutamos la jubilación. O sea, aquí sí nos gusta retirarnos, ¿sí? Aquí no se da lo que yo le llamo en México la regla del 2-2, ¿sí? Y para que sepas cuál es la regla del 2-2, me la enseñó mi tío, ¿no? Que me decía, oye, yo le decía, tío, pues si tú ya lo hiciste, o sea, ¿para qué sigues trabajando? Yo no veo sentido, yo estaría disfrutando mi dinero. Y me dice, no, mijo, porque si yo me retiro, en 2 años estoy 2 metros bajo tierra. Dije, caray. O sea, la gran diferencia de la mentalidad del americano con la mentalidad del latinoamericano. No sé qué pasa en Europa, pero puede ser que sea algo parecido, ¿vale? Sí, y no en todos los países. Y no en todos los países. Sí. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que ya esta generación está dejando las empresas. Ahorita todo lo que viene el coaching familiar viene de forma fuertísima, porque no están sabiendo cómo van a delegar esa responsabilidad a los hijos, que vienen con otro chip totalmente diferente, de ser empresas que fuimos creadas por trabajo diario, ¿sí? Ahora resulta que nuestros hijos se meten a invertir y desde sus celulares están ganando dinero. Y traen otro chip también a nivel ecológico, traen otro chip de cómo manejar una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de liderazgo de lo que se va, ese liderazgo fuerte, aguerrido, trabajador del baby boomer, llega un liderazgo más amigable, más consciente tal vez, más de, en algunos casos bueno, en algunos casos malo, de el dinero por el dinero mismo, el querer ganar el dinero rápido, etcétera, etcétera. El primero hago lo que me gusta y después hago lo que me da dinero. O sea, son cambios totalmente radicales. Estarás de acuerdo que a nuestra edad, pues decíamos, bueno, si voy a hacer esto es porque va a generar dinero para poder asegurar mi futuro, ¿no? Ahorita dicen, no, espérame, es que lo que a mí me gusta es esto, ¿no? Oye, pero no vas a ganar mucho. No, pero eso es lo que a mí me gusta. Y entonces te pones a cuestionar, bueno, ¿qué será mejor? ¿Hacer lo que más te gusta o hacer lo que más genera dinero? Entonces, a eso me refiero del cambio de estafeta, porque ya empezó en Europa, ya empezó, donde los jóvenes empiezan a asumir esas responsabilidades directivas que van dejando sus papás, ¿sí? Y en México y Latinoamérica obviamente también pasa eso. Entonces, tú que dominas el tema ejecutivo, el tema corporativo, a través de ese análisis de longevidad corporativa, le voy a poner,
¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo visualizas ese futuro cuando se están dando esos dos fenómenos de que unos ya se van con un, repito, un perfil muy diferente a los que van a llegar? ¿Cómo lo ves, Pino? ¿Qué traes cómo lo analizas tú este proceso? Mira, yo creo que cada empresa es diferente. Igual que cada persona es diferente y cada familia es diferente, los procesos de sucesión en cada empresa se dan de una manera más fluida y simpática o más conflictiva y complicada. Es verdad que cada generación viene impactada por una cultura global que lo empuja en una dirección o en otra, ¿no? Y eso contribuye al conflicto. Contribuye a que la generación anterior no quiera soltar las riendas y entonces no las suelten hasta que no tengan más remedio, y a veces eso es demasiado tarde porque no han delegado lo bastante en la generación siguiente. Y la generación siguiente es verdad que tiene otras prioridades y otras formas de ver el trabajo y de diseñar la empresa y de ver cómo esa empresa encaja en el entorno. Y no nos olvidemos de otra cosa, el entorno está cambiando muy rápidamente. Entonces hay muchas empresas que ahora son muy grandes que van a desaparecer. Van a desaparecer, aunque fuesen gigantes, de aquí a 10 años, 20 años ya no van a existir. Igual que ahora muchas de las empresas gigantes que existen no existían hace 20 años. Nadie las conocía y de repente son unos monstruos que se lo comen todo, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier familia o empresa que esté mirando sus procesos de sucesión debe hacer un esfuerzo por tener mucha comunicación. Dedicar mucho tiempo a hablar sobre cómo se sienten, cómo ven las cosas, para encontrar puntos comunes que les permitan dar pasos hacia adelante. Y eso es algo que es una forma de funcionar opuesta a la forma de funcionar de sacar adelante el trabajo todos los días y resolver los emails, que es a toda velocidad, toda ejecución, toda producción. Esto no permite sacar la cabeza, pensar y hablar. Yo, por ejemplo, me llevo a los comités de dirección a la montaña y les quito el móvil y les doy un cuaderno durante un día o durante 2 días, porque queremos tener esta forma de hablar, esta forma de pensar, que no es tanto ejecutar, 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 que es para hoy, es lo que hay que hacer hoy, sino que es vamos a pensar en el mañana, en cómo está cambiando la sociedad, en qué empresa queremos ser, en qué podemos aportar cada uno para formar esa empresa que estamos de acuerdo que queremos hacer. Y como no hacemos bastante de esto, sea en la montaña, sea en las comidas familiares, sea en otras cosas, ¿vale? Entonces es cuando hay malos procesos de sucesión. Y un mal proceso de sucesión es un proceso de sucesión en el que la generación que toma los mandos no confía en sí misma y está perdida y no sabe cómo rellenar los zapatos del fundador. Y entonces, yo veo ejemplos concretos en España de grandes empresas familiares donde la generación de los 50 años que están al mando ahora no dan pie con bola, porque siguen mirando a lo que fue el gran fundador que creó la empresa de la nada. Entonces nunca van a ser como él, tienen que ser otra cosa. Pero ese cuestionamiento interno no les permite definir una estrategia sólida que encaje con lo que el mercado les está pidiendo ahora mismo. Esos son malos procesos de sucesión y desgraciadamente muchos se dan así porque como no nos gusta entrar en el conflicto, nos centramos en la ejecución y no hacemos suficiente hablar sin ejecutar, pensar y sobre todo hablar desde el corazón. Y cuando uno no habla desde el corazón, empieza a envejecer también, porque deja de hablar de su verdad y está todo el día escondiéndola detrás de emails y proyectos y niños y planes universitarios, y voy a planificar la carrera de mi hijo para no tener que hablar de cuánto me duele no haber dedicado tiempo a estar con él, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Tú consideras que afectó o está afectando el tema del edadismo en todo esto? No sé si estés de acuerdo conmigo que los millennials sí detonaron mucho el tema del edadismo. De hecho, es cuando la Organización Mundial de la Salud toma las riendas y dice, no, espérate, o sea, está empezando a haber un choque muy fuerte entre lo que es el tema de la vejez y el tema del ser joven, porque el joven millennial sí empezó con que no te necesito a ti, o sea, no necesito tus canas,
yo lo puedo todo, yo lo sé la tecnología, entonces tú ya no puedes competir conmigo porque yo soy tecnológico y tú ya no eres tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces se empezó a manejar mucho tema del edadismo, no sé si estás de acuerdo, y fue muy obvio y tan preocupante que, bueno, para que ya la OMS lo haya tomado como todo un proyecto a nivel mundial, era importante tomarle atención a ello. Y sí es una realidad que en las empresas ya se comprobó que entre mayor mix haya de edades, mejores resultados hay. No sé si estés de acuerdo conmigo en ese sentido corporativo que tú manejas. ¿Cómo lo ves? Hombre, el problema de la juventud es la falta de madurez y la falta de visión de lo que es la vida. Y la generación millennial tiene dos problemas. Un problema es que los hemos criado para que tengan muy baja tolerancia a la frustración, porque les hemos dicho desde el que eran pequeños que eran maravillosos y que se lo merecían todo, porque estábamos compensando lo que nuestros padres nos hicieron a nosotros, que era de trabaja y deja de molestar, ¿no? Entonces, por compensar, nos hemos ido al otro extremo y hemos creado una generación de niños que si no les sale todo bien enseguida se frustran y se deprimen. Eso es un problema. Sí. Y el otro problema es que están increíblemente presionados porque quieren hacerlo todo bien ahora mismo. Y eso los hace muy conflictivos. Entonces entran en las empresas y lo rompen todo, lo quieren romper todo porque se frustran muy rápidamente y porque no tienen una visión de medio o largo plazo. De no tienes que entender, no tienes que hacerlo bien ahora, ya lo harás bien más adelante. Equivócate, disfruta, explora. Entonces, ¿quién te va a enseñar a hacer eso si no es alguien más mayor que ya está ahí y que sabe y que tiene visión de largo plazo? Así es. Mira, en la política española hace unos años hubo una revolución porque vinieron dos políticos muy jóvenes a revolucionar la política. Uno se llama Pablo Iglesias y el otro se llama Albert Rivera. Ya no está ninguno de los dos. Duraron menos de 10 años. No eran millennials porque están más cerca de los 40 y tantos de los 50 que nosotros. Pero no, es que este es el problema de la juventud. Es que viene con mucho ímpetu y se cae. ¿Cuál es la ventaja de la vejez? Que ya te has caído tantas veces que ya no hay problema. Relájate, no pasa nada, pues te levantas, pues vuelves a empezar. Entonces, cuantas más personas mayores tengamos en las empresas, menos dinero vamos a perder en peleas que no sirven para nada, en lanzar proyectos que están en conflicto porque forman parte de una pelea que no sirve para nada. O sea, realmente la juventud gasta muchos recursos porque no tiene capacidad para calmarse y para tomar decisiones serenas y lúcidas. Eso viene con la edad. Así es, fíjate que me haces recordar un video muy interesante, precisamente un español, que les hablaba a los jóvenes, decían, jóvenes, tranquilos, o sea, lo del COVID va a pasar. Dice, yo a mi edad pasé el problema que hubo en España, ¿no? Con este señor, todo lo que fue el tema, dijo, se me fue ahorita el nombre de tu... algunos le llaman tirano, otros no le llaman. ¿De mis políticos? Sí, de tus políticos. De Pablo Iglesias y de Albert Rivera. No, desde antes. De Franco, estás hablando de Franco. Así es, dice, señores, yo pasé Franco, yo pasé la peste española, yo pasé esto, yo pasé el otro, el problema de la unión con la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera. Todo pasa, o sea, tranquilos, no se exasperen. Y es real. Pero eso lo tiene que decir alguien que, como dices tú, ya se cayó varias veces y se da cuenta que tarde o temprano va a pasar y hay que concentrarse en el futuro, no estar nada más pensando en lo que se está suscitando. Pero bueno, sobre todo, Javier, porque no basta con decirlo, lo tienes que sentir. Entonces, el que ha pasado ya muchas cosas lo siente y lo demuestra. Y el que no las ha pasado todavía no sabe nada. Y fíjate una cosa que es muy interesante. Esto es lo que hacen los padres animales con sus crías. Es lo único que hacen todo el periodo de desarrollo de la cría. La cría se cae, la cría se asusta, la cría no puede pegar el salto y mamá pato o mamá yegua o mamá no sé qué, lo único que hace es relájate y vuelve a intentarlo. Relájate y vuelve a intentarlo. No pasa nada. ¿Te has caído? No importa. Relájate, vuelve a intentarlo. Hace falta eso para poder crear un humano maduro
y flexible emocionalmente, con fitness emocional. Y los mejores maestros de eso son las personas con más experiencia, sin duda. La membresía de Salud Amar es un producto novedoso que viene a romper lo que tradicionalmente se conoce como una póliza de gastos médicos mayor, ya que funciona sin deducible y sin coaseguros. Normalmente, una póliza de gastos médicos mayores cuenta con deducible que oscila entre 16,000 pesos en adelante, además de un coaseguro que hay que liquidar en caso de reembolso. Esta membresía se maneja a través de una app, ya que a través de esta podemos reportar una emergencia, programar una cita, llevar la cuenta de nuestro seguro y muchas otras cosas más. Si quieres más información, comunícate con nosotros. Nuestros datos de contacto aparecen en pantalla. Y recuerda, prevenir es amar. Efectivamente, Pino, efectivamente estás en toda la razón. Y me gustaría platicar contigo entonces algo que cuando en el inicio del tema del COVID, ya ves que tuvimos mucho tiempo encerrados, entonces me di a la tarea de estudiar un poquito. Digo, a mí siempre, gracias a Dios, me gusta mucho leer, yo leo mucho. Y me puse a leer la época del Renacimiento, la era del Renacimiento. Entonces, en una de mis caminatas a un lugar muy bonito por acá, por Baja California, en México, se me vino a la mente el tema de por qué no llamarle a esta era la era de la reconexión. Porque como tú al principio decías, ¿no? O sea, todo el mundo se dedicó al capitalismo, a construir por construir, conseguir ganancias por conseguir las ganancias, volverse rico sin sentido, simple y sencillamente por decir que estaba rico, pero como tú dices también, pues la riqueza no te trae la felicidad. Entonces se me ocurrió decir, señores, tenemos que reconectarnos con este planeta, reconectarnos con nosotros mismos, reconectarnos con nuestros seres más cercanos, porque aquí fue donde nos dimos cuenta que eso de que no ir a ver a nuestros papás, o no ir a ver a nuestros hermanos, o no saludarlos, o no hablarles, y decir, oye, te quiero, hasta con nuestros propios hijos, pues nos dimos cuenta que en cualquier momento, paz, de repente ya no los puedes ver y como que ya se fue, pues sí, ya se fue, oye, pero sin siquiera le pude decir nada. No. Pues ni modo. Y fue un caso muy, muy patético que pasó precisamente allí en España, ¿no? Una de las primeras noticias de los contagios que se dieron, lo que son los assisted living de Francia y de España, fueron muy, muy mencionados a nivel internacional. De hecho, aquí en México se habló mucho de ese tema, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de esto? O sea, nos tenemos que reconectar, tenemos que reinventarnos, tenemos ¿qué hacer? O sea, que redescubrirnos como seres humanos, como gente mayor de 50 años. ¿Cuál sería tu mensaje definitivo hacia lo que estamos haciendo? El por qué sí emprender a los 50 años o por qué no hacerlo, por qué quitarnos esos miedos, por qué entender que sí estamos, porque no sé si coincidas conmigo, Pino, de que nosotros, si seguimos haciendo wellness, si seguimos haciendo actividades holísticas, está pronosticado que vamos a llegar a los 92 años sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Pero eso ampara de que ya nuestros hijos van a hablar de los 98 y así sucesivamente. Entonces, es claro que el hecho, por ejemplo, que le hayamos puesto orgullosamente 50 más y que le hayamos puesto emprendedores 50 más, es porque llegas a una etapa donde ya tienes bastantes conocimientos, bastante expertise y tienes la oportunidad de todavía idear cosas nuevas, idear empresas nuevas. ¿Cuál sería tu mensaje definitivo y final sobre este tema, Pino? Mira, yo mi mensaje definitivo y final, que es el que digo todo el rato a todo el mundo, es abraza lo salvaje. Y abraza lo salvaje es lo que estás diciendo tú, es reconectar no solamente con la naturaleza, que es el mundo salvaje fuera de nuestras ciudades, sino con el mundo salvaje que vive dentro de nosotros. Y para mí, lo que yo he visto en mis 17 años de trabajar con ejecutivos y todas las cosas que he estudiado, que al final la mitad de lo que estudié fue trabajando con delfines y con caballos, porque yo aprendí de los caballos cosas sobre ser humano que ningún ser humano me había sabido enseñar, ¿vale? Porque somos animales mamíferos. Entonces, a nivel inconsciente, somos un animal mamífero y para el mamífero la manada es la unidad crítica de supervivencia. Yo no soy nadie sin mi manada.
Por eso reconectar con la familia es tan importante, porque me hace sentirme vivo, me hace sentirme parte de algo. Conectar con mi equipo de empresa, pero no conectar en una reunión donde todo el mundo está presumiendo de quién gana más dinero y quién es más listo. Eso no es conectar, eso es desconectar a través del estatus. ¿Vale? Entonces, abrazar lo salvaje es poner tu mente racional al servicio de tu cuerpo, que es un animal, que razona como un animal salvaje. Y lo que le hace feliz es conectar con las personas, conectar con la naturaleza y ser auténtico. Y eso es lo que te da la felicidad y la salud. Porque cuando tú empiezas a hacer algo que va en contra de tu corazón, en contra de tu ética, en contra de lo que tú quieres realmente, ¿vale? Ahí es donde empiezas a desarrollar factores que te llevan a la enfermedad. Cuando tú te desconectas de todos, esto lo dicen los médicos, la causa número 1 de un ataque al corazón es la soledad. La desconexión es antinatural para el ser humano. Y la desconexión de la naturaleza también. Yo llevo a los ejecutivos a la montaña, porque la montaña hace todo el trabajo. Porque después de 3 horas de estar paseando con los sonidos y con olores y con vida a tu alrededor, dejan de decirme tonterías estratégicas y se empiezan a ablandar y empiezan a hablar desde el corazón. Entonces coincido completamente con tu mensaje. Es esencial reconectar. Lo que pasa es que reconectar con las emociones nos es difícil porque las emociones no se comportan de una manera lineal y manejable. Son fuerzas de la naturaleza, son como animales salvajes a veces. Entonces hay que aprender esa lógica de lo salvaje que las tribus indígenas de todas las culturas del mundo conocían mucho mejor que nosotros. Esa sabiduría la tenían los pueblos indígenas de las culturas antiguas. Y por eso en esos pueblos las personas mayores eran veneradas como sabios. Y al final del día hacían círculos y todos se reunían con sus sabios para que los sabios les diesen perspectiva, les diesen tranquilidad, les ayudasen a ser lúcidos. Las pinturas de las cuevas que están por toda Europa, que tienen 30.000, 40.000 años de antigüedad, esas pinturas nos están diciendo que se metían dentro de la cueva a hacer rituales muy importantes para tener el valor de salir a cazar al día siguiente y jugarse la vida en traer un bisonte a casa para comer. ¿Y de dónde sacaban ese valor? De hacer rituales con sus mayores, de reconectar, de recordar que la tribu es más importante que el individuo, que dar la vida para traer vida a los demás es digno de veneración y de honor. Ellos pensaban que el animal que mataban era un animal que se dejaba matar para que pudiesen vivir ellos, que es lo que está también dentro de todo el pensamiento tántrico, ¿no? Es que la vida se come a sí misma para crecer. No es bonito, pero es así, ¿no? Y eso es digno de admiración. Entonces nosotros nos hemos desconectado tanto del mundo natural que hemos perdido todo el respeto y la veneración por el ciclo de la vida, por el coste de la muerte para dar la vida, por valores de sacrificio, de heroísmo. Y sin esos valores, el dinero y los McDonald's no te saben a nada. Bueno, el viaje a las Maldivas es una tortura de avión y todo el coral está blanco. Y no sabes valorar nada porque ya no te sabe la vida a nada porque estás desconectado de ti y de los tuyos, ¿no? Entonces, reconectar contigo, con tus raíces, con los tuyos, te da juventud, te va a hacer vivir muchos más años y te va a hacer una persona mucho más interesante y mucho más agradable. Así es, así es. Oye, pues llegas al término de be yourself. Sé tú mismo. Ese es el mensaje directo que mandas y cosa que me agrada. Antes de terminar con una frase que acabas de comentar, quiero platicarte que bueno, varias cosas quisiera platicarte, no hay mucho tiempo, pero yo a España lo he seguido mucho. Ustedes en este tema del envejecimiento y demás llevan un avance enorme y yo creo que es una referencia a nivel internacional. Yo cuando empiezo esto en México y Latinoamérica, pues yo buscaba información y la encontré mucho allá en España. Ustedes fueron mi referente para, por lo menos para saber más o menos por dónde iba, ¿no? El hecho de que ustedes son como México en el sentido de que
Acá nos llegan estadounidenses y canadienses, allá les llegan alemanes, ingleses y de los pueblos de allá de Holanda y demás. Entonces esa fue la única referencia que yo encontré en ese movimiento migratorio muy interesante. Hay sus bemoles allá en España en cuestión de salud, en México también hay ciertos bemoles, pero bueno, al final del día somos, por decirlo así, España a nivel Europa, México a nivel todo el continente americano, somos referentes de este movimiento que yo le llamo la migración invertida. ¿Ok? Es un movimiento que casi nadie lo ha estudiado. De hecho, en una ocasión, hace años, platiqué con una persona de España y le cuestionaba este tema. No sabía absolutamente nada de eso. No sabía cuánta. Ustedes se calcula que hay un promedio de 800,000 entre ingleses y alemanes viviendo ahí en las Islas Canarias y todas las bellas playas Málaga, que tienen, en Málaga, exactamente, que han ido encontrando una manera de vivir allá y inventando unas nuevas culturas, inventando un nuevo arte, un arte bicultural muy interesante, binacional también, etcétera, etcétera. Entonces somos un referente muy interesante. Ahorita yo me estoy basando en un proyecto que hizo el gobierno español para aprovechar las etapas bajas turísticas de Europa. Acuérdense que ustedes son el número 1 a nivel turismo, a nivel mundial, entonces eso los pone en una situación muy importante. Y me estoy basando en eso para poder crear esos famosos fan trips o famosos viajes de adultos mayores en México hacia diferentes partes de Latinoamérica, aprovechando también esa etapa de turismo bajo. Entonces, como verán, pues sí los copio un poquito porque son los únicos referentes que tengo y hay mucho por hacer. Pero también te reto en algo, o sea, es un hecho que para el 2022 voy a hacer el Camino de Santiago de Compostela, que se me deshizo en el 2020, o sea, en el 2020 iba a ir para allá, ya tenía todo listo, me llega la pandemia y me dejó encerrado. Entonces, pero el 2022 es un hecho. Y te platico ahorita que tú comentas el tema de las montañas. Tenemos 7 años, ya vamos para 8 años, donde creamos un proyecto muy bonito que se llama Fit 50 Más, donde detonamos el senderismo wellness. Y efectivamente, mucha gente mayor de 50 años, pues hemos ido a lugares tan icónicos como Yosemite, como el Grand Canyon, como Zion Park, o sea, lugares preciosos, y te das cuenta de cómo la gente mayor de 50 años logra sacar adelante las cosas cuando se siente en una situación de riesgo, la unidad que se da en forma automática, cosa que los jóvenes de repente se distraen y no saben qué actuar. Los adultos es los que han logrado agrupar, ahora sí que agrupar a la gente y hacerles ver que vamos a salir. O sea, que nos falta 2, 3 horas por caminar, pero vamos a terminar. Entonces es muy bonito está eso. Oye, pues, Pino, te agradezco infinitamente el que me hayas dedicado este tiempo. Y no me quiero ir sin antes el que me digas tú tus últimas palabras. ¿Cuál sería el mensaje? No nada más a los mexicanos, no nada más a los latinoamericanos. Tenemos gente en Canadá, tenemos gente en Estados Unidos. ¿Qué te gustaría decirles? Sobre todo, si me lo permites, en eso que te platico, lo que es la migración invertida. Que al día de hoy, nada más para que te des una idea, lo que es la migración invertida de México hacia Estados Unidos es la fuente de ingreso de divisas más importante del país de México. Los mexicoamericanos mandan una cantidad en el 2020 creo que fue, de 23,000 millones de dólares anuales, ¿sí? Y ahorita nuestra industria, que son aquellos canadienses y estadounidenses que están retirados en México, representa un capital de 19,000 millones de dólares. Entonces, con un poquito más, si logramos llegar a tener, ahorita se calcula que tenemos 1.3 millones de retirados. Si llegamos a tener 2 millones de retirados en México, pasaremos a ser la fuente de ingreso de divisas más importante de México. Nada más para que te des una idea del impacto de esta migración invertida, que fue realmente lo que a mí me motivó a esto. Yo no, te puedo decir que hace yo apenas 6 años no conocía el mercado nacional mexicano. Mi expertise era totalmente el extranjero, aquel canadiense y estadounidense que se había venido a radicar al país de México. Me gustaría que nos dieras unas últimas palabras, tú como representante del país referente en Europa.
Mira, yo lo que diría es que a todas estas personas que están viviendo en España o en México su retiro, que consideren integrarse dentro del país y formar parte de la cultura y estar activos. O sea, sabes que los 2 años más peligrosos de la vida son el año que naces y el año que te jubilas. Porque dejar de tener una dedicación profesional, dejar de tener una forma de expresarte profesionalmente, te quita valía y te quita valor, ¿no? O sea, descansar un rato está muy bien, pero mirar a las comunidades en las que están viviendo todas estas personas y ver cómo pueden ayudar o cómo pueden aportar de maneras, aunque sea de voluntariado, creo que les va a aportar mucha más calidad de vida y mucha más riqueza. Y mi segundo mensaje sería que nunca es tarde para empezar a rejuvenecer, que siempre podemos recuperar más calidad de vida, más felicidad, más emoción, más flexibilidad y más salud. Siempre podemos empezar a comer mejor, siempre podemos empezar a hacer pequeños cambios que nos hagan sentirnos más jóvenes y nos hagan disfrutar más de los años que aún tenemos por delante. Muy bien, bueno, Pino, pues te agradezco mucho y no quiero terminar, amigos de AMAR y amigos de la generación Orgullosamente 50 más, no quiero terminar sin decir esta frase que nos deja Pino. Abraza lo salvaje. Nos vemos a la próxima, amigos. Pásenla bonito. Hasta pronto.